La celebración de la misa empezó con toda naturalidad y empezó el mismo domingo de Pascua en el que Jesús resucitado se presentó ante los discípulos, con lo cual siempre cambia nuestro estado interior, porque ahí tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, lo que puede saciar los anhelos más profundos de nuestro corazón. Jesús realmente presente en la Eucaristía, diciendo Señor mío y Dios mío. Es como si en aquel momento Santo Tomás dijera: Señor, a partir de ahora, lo que tú quieras. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. La primera parte del Evangelio nos sitúa el mismo día, en el mismo domingo de Pascua, en el que el Señor resucitó y se presenta resucitado a sus discípulos. En este caso no estaba Tomás. Y al domingo siguiente, esta vez estando Tomás, se vuelve a aparecer Jesucristo resucitado, ¿no? Y de alguna manera podemos decir que este es el origen de la misa. La celebración de la misa empezó con toda naturalidad y empezó el mismo domingo de Pascua en el que Jesús resucitado se presentó ante los discípulos. Al domingo siguiente se volvió a presentar, estando esta vez Tomás, y así, domingo tras domingo, la Iglesia ha ido reuniéndose para celebrar la resurrección del Señor. Y es que cada vez que celebramos la misa se hace presente Jesús resucitado. Por eso la celebramos en domingo, porque es el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que celebramos la Eucaristía se presenta, se hace presente Jesús resucitado en medio de nosotros, especialmente en las especies sacramentales del pan y del vino. Es verdad que ya en la época de San Pablo
algunos empezaban, digamos, a dejar de asistir a la misa. Y de hecho San Pablo les exhorta en una de sus cartas a no abandonar la celebración de la misa como hacen algunos. De hecho, luego con el tiempo, la Iglesia elevó, podríamos decir, a la categoría de precepto el hecho de ir a misa los domingos y algunas fiestas importantes, ¿no? Pero como recuerda el Papa Francisco, el domingo, antes de ser un precepto, es un regalo que Dios hace a su pueblo. Y luego añade, por eso la Iglesia lo protege con un precepto, precisamente para que la gente no se pierda ese don, ese regalo que Dios ha hecho a su pueblo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nos vienen todos los bienes, ¿no? Fijaros lo que se perdió Santo Tomás al no estar ahí ese domingo de Pascua. Luego los discípulos, llenos de alegría porque Jesucristo se había presentado ante ellos, le dicen, hemos visto al Señor. Cómo Jesús resucitado cambió por completo el estado de ánimo de esos discípulos que estaban totalmente abatidos por la muerte del Señor. Y ahora lo veían vivo, resucitado. Imaginaros lo que una persona, cuando no va a misa, lo que se pierde. Aunque daría más lástima que nosotros que venimos a misa no nos diéramos cuenta de que precisamente Jesús resucitado se hace presente, ¿no? Con lo cual siempre cambia nuestro estado interior, porque ahí tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, lo que puede saciar los anhelos más profundos de nuestro corazón, Jesús realmente presente en la Eucaristía, ¿no? Y el mismo Santo Tomás, cuando al domingo siguiente sí que estuvo y se presentó Jesús resucitado, yo me lo imagino cayendo de rodillas, ¿no? Y diciendo esas palabras, ¿no? Señor mío y Dios mío, que es la más clara y diáfana confesión de fe en la divinidad de Jesucristo que hay en todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Y es una confesión de fe, porque Santo Tomás ve al hombre Jesús y en cambio lo confiesa como su Dios. Y es un acto de fe, porque viendo a un hombre, en este caso resucitado, Jesús, lo confiesa como su Dios. Y de hecho, antiguamente, y seguramente también ahora, ¿no? Algunos en su interior, en el momento de la consagración, cuando Jesucristo resucitado se hace presente en la Eucaristía, muchos en su interior, y yo lo había oído de algunas personas mayores, ¿no? Que quizá, en fin, no por sus adentros, pero sí hablando en voz baja, pero digamos exteriormente, ¿no? Decían y dicen, Señor mío y Dios mío, porque es el mismo Jesús resucitado que se presentó ante Tomás, porque es el mismo Jesús resucitado que se hace presente en la Eucaristía. Por eso también nosotros con Santo Tomás podemos decir Señor mío y Dios mío en el momento de la consagración. Y por eso en el momento de la comunión, cuando el sacerdote nos da el cuerpo de Cristo, nos lo dice así, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y nosotros respondemos amén, que en el fondo es un acto de fe, es decir, así sea, así lo creo. Creo realmente que es el cuerpo de Cristo, aunque lo que yo veo es algo que tiene apariencia de pan, yo confieso que es mi Dios y Señor, que es Jesucristo resucitado, que es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando presentan el cuerpo de Cristo, ¿no? Hay que decir amén, porque confesamos nuestra fe en la presencia real de Jesucristo resucitado precisamente en el momento en que recibimos la comunión. Pero volvamos al Evangelio, ¿no? A ese primer domingo en el que Jesús se presentó resucitado a los apóstoles, ¿no? Que dice el Evangelio que estaban, digamos, en un sitio con las puertas cerradas. De alguna manera es como una imagen de cómo estaban sus corazones, ¿no? Cerrados, ¿no? Cerrados por el dolor, por la tristeza,
por la falta de fe, de no haber comprendido y no haber creído las palabras de Jesús, de que al tercer día resucitaría. Y precisamente en medio de ese estado interior, Jesucristo resucitado se hace presente, podríamos decir que se hace la luz en medio de las tinieblas de esos corazones totalmente cerrados y apagados, a oscuras, por la falta de fe, ¿no? Por eso, aunque haya momentos en nuestra vida, ¿no?, digamos, dolorosos, de cierta tristeza, ¿no?, se pueden convertir en momentos de resurrección, en momentos en los que el Señor hace luz en medio de la oscuridad que uno pueda estar viviendo en un determinado momento de su vida. De alguna manera también se puede decir que Jesús en ese momento dijo que se haga la luz en vuestros corazones oscurecidos y apagados por la falta de fe, ¿no? Y es que es verdad que a veces en la vida pues nos puede pasar, ¿no?, que no suceden las cosas como nosotros esperábamos, o que nos toca vivir cosas que nunca nos habíamos pensado que nos tocaría vivir, o que aquello que queremos no acaba de llegar, ¿no? Y son momentos en los que muy fácilmente podemos cerrar nuestro corazón a la fe, a la esperanza en el Señor, ¿no? Pues esos momentos bien vividos se pueden convertir en momentos de resurrección, en momentos de avivar la fe y la esperanza, momentos de encontrarse con el resucitado, que hará cambiar por completo el estado interior de nuestros corazones, ¿no? Y se lo dicen a Tomás: hemos visto al Señor, ¿no? Pero él no se lo cree. Lo que pasa que, dice, claro, incluso no se lo cree, pero fijaros que la incredulidad de Santo Tomás no es la falta de fe de aquel que no tiene fe, pero tanto le da absolutamente igual. No es aquel que deja de venir los domingos a misa y tanto le da no seguir viniendo. No, para Santo Tomás esa falta de fe no es una falta de fe que le da igual no haber visto a Jesús, sino que su falta de fe, su incredulidad está llena de dolor. De hecho, las condiciones tan duras que pone para creer, verlo, meter el dedo en sus llagas, meter la mano en su costado, en el fondo esta dureza que él pone en sus condiciones para creer son manifestación de la durez, del dolor que hay en su corazón por la falta de fe que hay en él, ¿no? Y por eso cuando Jesús resucitado se vuelve a aparecer el domingo siguiente, ¿no?, y le dice precisamente: pon tu mano en mis heridas, pon tu dedo en mis heridas, pon tu mano en mi costado, ¿no? En aquel momento, para Santo Tomás, aquellas condiciones que él había puesto para creer, ¿no?, podríamos decir que se convierten para él como en el mayor castigo. ¿Qué hubiera dado Santo Tomás con tal de no tener que poner su dedo en las heridas de Jesús, de poner su mano en el costado, ¿no? Y si lo hace, no es porque no acabe de creer, sino simplemente por obediencia, por docilidad, pero en su interior estaba como avergonzado, ¿no? Qué dolor, ¿no?, tan grande ahora para él qué vergüenza, ¿no?, tener que poner el dedo en sus llagas y poner la mano en su costado, ¿no? Y cuánto hubiera dado por no tener que escuchar ese reproche de Jesús, ¿no? Porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto, ¿no? Pero precisamente Jesús, ¿no?, hace que Santo Tomás, tocando sus heridas, cure la herida de su incredulidad. Y lo mismo que le pidió a Tomás, nos lo pide también a nosotros. También Jesús a nosotros nos pide: toca mis heridas, toca mi cuerpo, que a través de él llegarás a tocar mis heridas, que son manifestación de mi amor, de misericordia, podrás descubrir el amor que hay en mi corazón. A través de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
podemos tocar las heridas de Jesucristo, imagen de los sacramentos, a través de los cuales nos llega el amor de Dios, su misericordia. Y fijaros, con esto acabo, aquel momento en el que Santo Tomás, ante la presencia de Jesús resucitado, cae de rodillas, ¿no?, diciendo: Señor mío y Dios mío. Es como si en aquel momento Santo Tomás dijera: Señor, a partir de ahora, lo que tú quieras. Mi vida es para ti. De hecho, mi vida es más tuya que mía. Es como si en aquel momento dijera Santo Tomás: a partir de ahora, ya no más yo. Ya no más yo. A partir de ahora ya mi vida va a dejar de girar alrededor mío. Se va a abrir a ti y se va a entregar a ti por completo. Es como si en aquel momento Santo Tomás dijera: dime lo que quieras, pídeme lo que quieras, que lo haré, porque mi vida es más tuya que mía. Pues pidámosle a la Virgen María que ella siempre tuvo esta actitud de total disponibilidad y de entrega total a Jesucristo, ¿no? Pues para que nosotros también tengamos cada día de nuestra vida esta actitud, esta disponibilidad y esta entrega totales a Cristo, su Hijo.